Hay una pregunta que decide entrevistas. Y no es el típico háblame de ti o cuáles son tus fortalezas. La pregunta en cuestión es esta. ¿Por qué deberíamos contratarte a ti y no a otro candidato? Y no es una pregunta para hacer conversación. Es una pregunta para tomar la decisión. Cuando tú estás allí, el entrevistador ya ha visto tu currículum, ya sabe tu experiencia, ya sabe lo que has hecho y lo que no. Lo que está midiendo ahora o lo que quiere medir ahora es otra cosa. Es si tú sabes defender tu propio valor en 60 segundos. Y si esta pregunta te bloquea o te quedas dando vueltas sin aterrizar nada en concreto, te quedas fuera. Entonces, quédate porque te voy a dar la estructura exacta que usaron mis clientes para responderla sin sonar al típico examen y sin sonar al típico discurso de soy una persona trabajadora. Soy Paul Revuelta. Llevo más de 15 años ayudando a mandos intermedios y directivos a desbloquear su carrera profesional. Y este tipo de contenido te sirve, dale like porque así llegará más gente y suscríbete ahora mismo al canal. Así que vamos al grano. Te lo describo tal y como lo viven mis clientes. Llegan a esta pregunta y les pasa una de estas dos cosas. O se congelan y sueltan algo genérico, del típico yo soy trabajador, yo soy una persona de equipo, yo aprendo rápido, o se van por las ramas contando toda su experiencia, su trayectoria, sin aterrizar nada en concreto y no son concretos al responder esa pregunta. Y en ambos casos pasa lo mismo. El entrevistador piensa, vale, me parece muy bien todo lo que me estás contando, pero ¿por qué tú? ¿Por qué razón tengo que contratarte a ti y no contrato a la otra persona que viene después? ¿Por qué pasa esto en la mayoría de profesionales que tienen más de 15 o 20 años de experiencia y que saben perfectamente lo que valen y en este punto de la entrevista se bloquean? ¿Por qué? Porque durante años en su empresa nunca les ha tocado defender su valor. Siempre han ido trabajando y su jefe, sus compañeros, ya daban por hecho que sabían del puesto, que sabían las responsabilidades, que confiaban en lo que hacían, que confiaban en los proyectos que hacían, y su valor quedaba implícito en la confianza que ya tenían ganada gracias a su expertise. El problema es que en una entrevista de trabajo, esa confianza como tal no existe todavía. ¿Por qué? Porque tú acabas de conocer al entrevistador y el entrevistador te acaba de conocer a ti. Y de repente, ¿qué pasa? Estos mandos intermedios, estos directivos, tienen que construir en poco tiempo, delante de una persona que no conocen, cómo demuestran su confianza con algo que nunca antes tenían que haber argumentado. ¿Por qué? Porque con toda su experiencia profesional lo ha venido adquiriendo gracias a su expertise, ¿no? ¿Y qué pasa? Como no lo tienen preparado, responden muchas veces desde el miedo, desde el necesito ese trabajo, necesito ese dinero, y desde el automatismo de, ostras, que acaban diciendo palabras que no aportan ningún tipo de valor. ¿Y qué pasa cuando tú aportas o dices palabras que no aportan ningún tipo de valor o que son vacías, que no convence a nadie? Entonces, em, no convence al entrevistador y tú te quedas fuera y el que viene detrás de ti, si ha respondido mejor esta pregunta, pues va a pasar por delante, ¿no? Entonces, em, llegados a este punto, vamos a hacer un ejercicio que creo que te va a ayudar mucho a entender esto que quiero decir. Vamos a pensar que vamos a hacer un juicio breve, ¿vale? Y vamos a poner que hay dos abogados, tú un abogado X y un abogado Y. Entonces, está defendiendo un caso y el entrevistador es el jurado de este juicio. Vamos a hacer un caso así un poco raro, ¿no? Y imagínate que los dos abogados tienen 60 segundos para defender el caso. El abogado X dice, oye, mi cliente es una buena persona y estoy seguro que no ha hecho nada, ¿vale? En cambio, el abogado Y dice, oye, mi cliente, pues mira, te presento estas pruebas, estos hechos, estos resultados concretos por los cuales esto que le estáis diciendo que ha hecho no es verdad. Lo más probable es que quien gane ese juicio va a ser el abogado I. ¿Por qué? Porque lo que va a presentar es muchos hechos, muchos datos concretos sobre lo que ha hecho su cliente, ¿sí? Y va a poder defender mucho mejor el juicio, ¿no? Pues en una entrevista de trabajo pasa exactamente lo mismo. Que es que los adjetivos no ganan juicios. Las pruebas reales sí. Entonces debemos trabajar muy bien ¿para qué? Para que tú puedas presentar pruebas reales que defienden y que te hagan ganar la confianza delante del entrevistador. Entonces, antes de darte la estructura de cuál es el método real para tú poder dar estos ejemplos concretos, vamos a hablar de 3 errores rápidos que veo muchas veces cuando una persona se presenta a una entrevista y que aún hunden, en ese caso, la entrevista o que hacen mal la entrevista y que no les permite pasar al siguiente paso, ¿vale? La primer error es hablan más de lo que ellos necesitan. Hablan de, pues necesitan un salario, de unas condiciones, de un trabajo como tal, en vez de lo que la empresa necesita.
Y déjame decirte, a nadie le importa lo que tú necesites. Lo que la empresa quiere saber es cómo le puedes ayudar a ella. En segundo lugar, cuando están en una entrevista muchas veces hablan en plural. Hicimos, logramos, lo dejan mucho en el aire, pero no dejan concretos de qué es lo que hizo él o hizo la persona. Tienes que concretar por casos reales. ¿Para qué? Para que el entrevistador sepa, dice, oh, vale, esta persona lo ha hecho. ¿Sí? Y en tercer lugar, el tercer error que comete la mayoría de gente es que no responden de forma directa, se van por los rodeos, no son concretos en la respuesta que dan. Entonces, al final lo que acaba pasando es que ese mensaje se acaba diluyendo y son palabras vacías, como te decía anteriormente, que no acaban conectando con el entrevistador. ¿Sí? Entonces, la estructura que yo uso, que usamos con nuestros clientes de mandos intermedios y directivos, ¿para qué? Para conseguir ese puesto de trabajo, ¿sí? Tienes que entender que es tenemos que hablar del puesto de trabajo, tenemos que hablar del valor y tenemos que hablar de la prueba. ¿Qué significa? El primer paso, debes conectar con el puesto, con lo que necesita el puesto como tal, ¿vale? ¿Cómo lo vas a conseguir esto? Con la información que tengas del puesto que hayas visto en la oferta, con la información que tengas que ellos te hayan dicho, y aquí necesitas ser muy concreto para hablar realmente de quién necesitan y qué es lo que quieren buscar en concreto, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes que conectar el puesto con lo que realmente necesitan, ¿sí? Para que sepan, vale, necesito a esta persona para hacer este rol, ¿sí? Entonces, ligados a este punto, tendrás que conectar tu propuesta de valor, que es por qué tú encajas especialmente en este puesto. Y aquí tienes que hablar de tu experiencia y cuáles habilidades has adquirido en contextos similares que te permitan a ti demostrar que tú tienes los conocimientos necesarios, ¿sí? Pero no vale decir yo soy bueno o yo tengo muchos años de experiencia. No. Tienes que ser concreto. En mi último rol logré X. Cuando hice A conseguí Z. ¿Sí? Con métricas, con impacto, con KPI. ¿Para qué? Para que esa persona diga, vale, sí, es verdad, lo sabe hacer, es concreto. ¿Sí? Y en tercer lugar, es muy importante que haya una dirección, que haya un encaje. Y por eso, cuando aportas valor, tienes que aportar valor desde la razón concreta por la cual tú haces eso. ¿Qué es lo que te da a ti el motivo extralaboral de entrar en esa empresa? ¿No? Vale, yo he hecho A y gracias a hacer A he conseguido B y eso me ha dado a mí una motivación extra, es un plus. ¿Cuál es el motivo por el cual tú haces ese trabajo? Y de esta forma ya vas a un campo que se le llama la parte holística, que significa que estás diciendo o transmitiendo ese mensaje concreto, pero lo estás dando mucha más proyección, mucha más amplitud, y eso hace que el entrevistador diga, wow, esta persona tiene claro lo que hace, tiene claro lo que quiere hacer, pero además hay un impacto mucho más allá del puesto de trabajo, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo trabajamos hace unos meses con un cliente que esta persona era director de operaciones, que llevaba unos 15 años en la misma empresa. Y cuando practicábamos esta pregunta en las sesiones grupales, su primera respuesta era, ostras, pues yo soy una persona muy comprometida, soy una persona responsable, pero se quedaban ahí con palabras muy vacías que no le aportaban mucho valor a la respuesta como tal, ¿no? Entonces, utilizando este método, trabajamos una estructura en la cual en esas entrevistas, que pudo cerrar de una forma muy concreta, ¿vale? Habló de un dato en concreto que había hecho concretamente en una de las empresas en las que había estado. Por ejemplo, dijo, oye, pues en esta empresa reducí un 18% de los costes operativos del área X en un año y medio. ¿Por qué? ¿Qué hice con esta respuesta? Fue muy concreta porque habló de un porcentaje muy concreto, habló de un tiempo muy concreto y lo que consiguió, ¿no? Entonces, ¿eso qué le permite al entrevistador? Que el entrevistador dice, ostras, vale, esta persona sabe hacerlo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho anteriormente. Y deja de hacer preguntas genéricas y empieza a hablar de un proyecto en serio, ¿no? Entonces, esto es lo que le permitió a este cliente, después de hacer ese trabajo, conseguir ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque bajamos mucho a tierra y bajamos mucho la concreción. Entonces, tienes que tener claro que muchas veces la diferencia no es tu experiencia, sino es cómo respondes tú a esa pregunta en esos pequeños detalles, en esas pequeñas palabras que hacen que tú te quedes fuera o realmente pasas a la siguiente fase, ¿sí? Entonces es importante que lo tengas claro. Así que, si quiero que te lleves una cosa de este vídeo, quiero que sea esta, es que cuando te preguntan por qué deberían contratarte, no respondas con palabras genéricas, con adjetivos, responde con necesidad, valor y prueba, ¿no? Una necesidad de qué es lo que quieren conseguir, el valor que tú aportas, una prueba real de por qué tú lo has hecho, ¿sí? Si quieres saber más
y quieres tener más contenido de vídeos como este para ayudarte a tu carrera profesional, sígueme en mi canal porque te puedo ayudar a realmente encontrar un nuevo trabajo gracias a las oportunidades del mercado laboral oculto. Nos vemos en el siguiente vídeo.